sí por todos, sí por México, sí por ti, sí, sí por mí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México, sí por ti, sí, sí por mí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México, sí por ti, sí, sí por mí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México, sí por ti, sí, sí por mí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México. Así es, sí, a que de una vez por todas, a todos nos vaya bien. Sí a quien la tuvo difícil para que tenga las mismas oportunidades. Y sí al que tiene las oportunidades para que pueda generar más oportunidades. Sí a ya no discutir en cosas, ya no necesitamos discutir. Le damos un sí a que haya buena educación básica. Y también un sí a la educación básica en respeto y valores. Sí a la salud que cuida. Y también sí a la salud económica, porque la pobreza también es una enfermedad que no ha tenido vacuna por años. Sí al abrazo que une, aunque seamos muy diferentes. Y sí al abrazo de alegría, porque nos va bien a todos y no a unos pocos. También sí a ponernos del lado de la esperanza y que la esperanza no esté del otro lado. Sí a reconocer los errores del pasado y sí a ya no equivocarnos en el futuro. Sí por ti, sí, sí por mí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México, sí por ti, sí, sí por mí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les agradecemos nuevamente y sobre todo que estén en jueves de Semana Santa con nosotros. En verdad, esto es un gran amor a México que hoy nos necesita tanto porque está en peligro. Por eso me interesaba que escucháramos esta canción que habla del sí, que habla de la esperanza, porque en este momento de fragilidad democrática, que es de lo que nos va a hablar nuestro querido ponente, pues necesitamos mantener la esperanza, decirle un sí, unirnos todos y luchar por recuperar a México. Pues sin más preámbulo, paso la palabra a nuestra querida amiga Guadalupe Buenaga. Adelante, Guadalupe, por favor. Gracias, Jaye. Gracias, Denise. Buenas tardes a todos. Lorenzo, bienvenido. Me voy a permitir leer la semblanza de Lorenzo para que es un hombre muy completo en todos los sentidos y voy a empezar. Nació en la Ciudad de México, es licenciado en Economía por el ITAM, doctor honoris causa por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Ha ocupado cargos de alta responsabilidad en el sector público, privado y académico. Es expositor y comentarista en foros nacionales e internacionales, con estudios en la Universidad de Colorado, Universidad del Sur de California, Instituto del Petróleo en Londres, el IPN, el ITSEM. Ha sido conferencista en México, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Suiza y Bélgica. Fue profesor en la maestría de Administración de la Universidad Iberoamericana y durante los últimos 20 años en el diplomado de Marketing Político en el ITAM. Fue presidente de la Asociación Nacional de Exalumnos del ITAM. Trabajó en el área internacional del Banco de México, director de Asuntos Internacionales en FONAPAS, adscrito a la Presidencia de la República, consejero de la Embajada de México en Londres, Gran Bretaña, coordinador general de la Unidad de Pago de la Indemnización Bancaria en Indeval, director de la División de Banca de Gobierno en Banca Serfín, director de Desarrollo Institucional para el Centro de Posgrado del ITAM, jefe de la Oficina del Programa de Gobierno en el Estado de Veracruz durante el mandato del licenciado Miguel Alemán Velasco.
secretario técnico de la presidencia del Patronato de UNICEF México en 1993 a 1997, coordinador local del Foro de Federaciones en Veracruz en 2001, expositor en presidencia de Global Parliamentarians for Habitat 2003, coordinador de asesores de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, Comunicaciones y Turismo del Senado de la República de 1992 a 1998. Fue vicepresidente de la Fundación Colosio. Participó en el grupo de observadores electorales mexicanos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2008 y 2016. Consejero Grupo Financiero Banorte, consejero del Patronato del Museo Nacional de San Carlos. Actualmente es director general de Alemán Velasco y Asociados, integrante del Consejo Asesor de México Cumbre de Negocios, consejero también independiente de Grupo Peña Verde, presidente de LLNMM Consultores, miembro del Comité de Becas Javier Beristain del ITAM, miembro del Consejo Junior Achievement México, miembro del Consejo de A Favor de lo Mejor para las becas de Fulbright, comentarista en radio, editorialista, conductor del programa Camino a los Pinos 2011-2012, en Efecto TV y analista internacional en Canal 11 desde 2015. Lorenzo, pues tu semblanza es lo más amplio de lo más amplio que he visto. Pero además hoy, en un jueves de reflexión espiritual, como la tenemos la mayoría de los mexicanos en el país, nos vas a hacer reflexionar sobre nuestra Constitución y sobre el futuro de México. Bienvenido y el foro es todo tuyo. Pues gracias, Guadalupe, gracias a Jay Gallicott, gracias a Denise, Isaac, a todo el grupo responsable de organizar estos foros. He tenido el gusto de escuchar con gran interés a algunos de los grandes personajes con los que han estado participando antes que yo y por lo tanto pues me siento muy honrado de ser parte de este grupo de personas a quienes conozco y les tengo aprecio, a Beatriz Paredes, a Margarita Zavala, escuché hace antier a Yuri Servolov y creo que se está haciendo un trabajo importante que yo le llamaría sacudir conciencias. Yo agradezco que esto se haga el día de hoy, agradezco que quienes nos estén acompañando esta tarde lo hagan de buena fe y a sabiendas de que no vamos a rifar un avión y que a pesar de eso estén aquí, me da mucho gusto. El tema con el cual voy a comentar es una actualización de una invitación que me hicieron el 5 de febrero pasado, que era aniversario de la Constitución. Y este es un tema que yo, desde el punto de vista de ser un analista con formación económica y con una secuencia personal sobre las decisiones de gobierno, que es el tema que me interesa, el ejercicio del poder, la toma de decisiones públicas, la rentabilidad de los recursos públicos en favor de los objetivos de gobierno, que es a lo que me he dedicado cuando he sido funcionario público, y que pues en esta ocasión tengo que hacer varias aclaraciones. La primera es que no soy funcionario público. La segunda es que no tengo una afiliación político-partidista en este momento y desde hace un tiempo. La tercera es que no me considero en ningún momento el receptor de cualquiera de los epítetos que a lo largo de las mañaneras se definen para clasificar a la gente que no le cae bien al gobierno. Así que no me siento liberal, sino súper liberal. No me siento conservador, sino lo único que quiero conservar y ayudar a que México conserve son los derechos políticos, las libertades y la capacidad de tener la independencia de decisión en la vida de una
sociedad en donde el gobierno sea la última instancia de decisión y no la permanente instancia de supervisión. Así que en ese sentido, pues me declaro quizá más liberal que conservador, y liberal en el punto de vista más juarista que en el punto de vista de lo que fuera la escuela de Chicago, para los que les moleste. Tampoco me siento una persona ligada a la teoría marxista-leninista. Y independientemente que la he estudiado y que la conozco y sé sus cualidades, y lamentablemente la han usado y la siguen usando líderes de distintas partes del mundo para excusar dictaduras, no para resolver problemas reales con los que con esa teoría dicen que van a ayudar a la gente. Y ya que estamos en Jueves Santo, pues tengo que aclarar que además es para los que son proclives a la vida estadounidense, pues hoy es April's Fool, es el equivalente a Día de los Inocentes allá, y aquí pues hoy voy a hablar muy en serio. Y lo primero que voy a decir, siendo Jueves Santo, es recordar la frase aquella que dice: estómago vacío no cree en Dios, pero también cartera llena no cree en Marx. Y lo repito, estómago vacío no cree en Dios, cartera llena no cree en Marx. Y si una de las cosas que vamos a analizar en esta plática es el destino futuro del país, más que el análisis de coyuntura, es el hecho entonces de determinar qué futuro tenemos para México. Cuando yo hablo en público por primera vez y tengo audiencias que no conozco, siempre hago dos preguntas. La primera es: ¿para qué sirve México? ¿Sirve para que todos los días en la mañana nos repitan las mismas cosas? ¿Sirve para que exportemos mano de obra y sustancias tóxicas y adictivas? ¿Sirve para que los mexicanos estemos enemistados entre nosotros? Tenemos que pensar muy bien para qué sirve México. Y la segunda pregunta que se deriva de esta es: ¿para qué sirvo yo? Para servir a los fines de México. Y definitivamente no vamos a progresar nunca si estamos divididos. Cuando un presidente toma posesión, jura en la Constitución cumplir y hacer cumplir la ley, etcétera, etcétera, por la prosperidad de la unión, no de la desunión o no de la división. Y es aquí donde viene la segunda pregunta que hago yo en público. No los voy a poder ver, esta no es una encuesta a mano alzada, pero tendremos que pensar si todo en México funciona bien. O pensemos que nada en México funciona bien. Ustedes dirán: es que hay cosas que funcionan bien y podrían funcionar mejor, hay cosas que funcionan mal y definitivamente hay que arreglar. Por lo tanto, pues tendremos que pensar si lo que no funciona bien se arregla como a cada quien se le dé la gana, o se arregla poniéndonos todos de acuerdo y contestando la primera pregunta: ¿para qué sirve México? Y viene entonces una reflexión que yo siempre hago del maestro Gabino Fraga, un valiosísimo maestro y jurista de esta época del México donde las cosas eran de a de veras, empezando por el talento para gobernar. Y por lo tanto, Gabino Fraga decían que era muy barco en el examen profesional de la universidad, de la Facultad de Derecho. Y le decía: mire, compañero, usted no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Está haciendo un examen profesional y le voy a dar el título no porque le esté yo regalando su ignorancia, sino porque le estoy dando el derecho de tener una forma honesta de vivir. Le decía: así que no lo voy a reprobar yo, compañero, le decía, pero, y esta es la frase dura, que no lo repruebe la vida. Y aquí la pregunta es: ¿nos está reprobando la vida en México? ¿Nos está reprobando la democracia porque no la sabemos defender? Entonces, la primera tarea de vida es que no podemos pensar que se puede defender la democracia si no se conoce la Constitución. Yo repito, ya oyeron mi antecedente profesional y como dicen los niños chiquitos, no lo vuelvo a hacer, ya lo que hice lo hice. Pero he tenido por convicción
la responsabilidad de leer la Constitución con frecuencia. No se puede pensar que haya un país que progrese si sus ciudadanos no conocen sus derechos y los hacen valer. En la Constitución no está escrito que está prohibido que los ciudadanos la lean. Pero una cosa sí les digo, si queremos que el país cambie para un lado positivo, cada uno de los que están con nosotros esta tarde tiene un nivel de liderazgo en la opinión de alguien más. Y si no conocemos la Constitución, no vamos a poder transmitir un liderazgo para un país de progreso y de unidad. Por lo tanto, pues me parafraseo a Gabino Fraga, y que no nos repruebe la democracia, que no nos repruebe la historia. Y yo creo que es momento de dejar de ver series ficticias en la cuarentena para empezar a hacer cosas en serio. Y una de esas es entrar a su iPad, a su teléfono, a su computadora, poner constitución.gov.mx, legislatura, lo que sea, y leer la Constitución. No está en otro idioma, está en castellano. Y no debe ser nada difícil, que hasta los diputados la pueden manipular. Y esto porque muchas veces le pregunto yo a diputados que si saben cuántos artículos tiene la Constitución. Diputados en funciones no saben 136 artículos del documento fundamental para el cual están trabajando. Y recordemos que la Constitución es la que marca el régimen político actual, que es el régimen de 1917 de la Revolución Mexicana, es la de Carranza, es la que ha tenido 400 o más modificaciones de forma y fondo, pero sigue siendo la que dice que México es una república representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en su régimen interior, y que el país que se llama México, Estados Unidos mexicanos, es una república independiente y soberana. Esto quiere decir entonces que tenemos que ejercer el mejor título que tenemos en este país. No es el título de abogado, ingeniero, doctor, no. Es el título que nos da todos los derechos de exigencia. Es el título que nos hace iguales ante la ley. Es el título heredado del mejor movimiento social de equidad jurídica que es la Revolución Francesa. Es el título de ciudadano. Y ese título nos cae gratis cuando cumplimos 18 años y no necesitamos hacer un examen. Pero nuevamente, si no nos examinamos nosotros, nos reprueba la vida o nos reprueba la historia. Y aquí es un llamado fuerte de mi parte a determinar que estamos en una situación de fragilidad. Una fragilidad institucional, una fragilidad constitucional, una fragilidad democrática y gravemente una fragilidad donde hay una fractura social. Entonces, por lo tanto, es fundamental conocer la Constitución porque no vamos a poder defender la democracia, no vamos a poder defender las instituciones de una autocracia o de una dictadura de partido si no somos conscientes, conocemos, aceptamos, leemos y predicamos los valores constitucionales. No está prohibido que el ciudadano lea la Constitución, pero una cosa sí les digo, si un país, su pueblo, no conoce sus leyes, cualquier demagogo, cualquier populista, cualquier audaz político puede hacer creer falacias o verdades a medias. Y esto ya lo vimos en donde se pensaba que era la democracia más sólida del planeta, que es de Estados Unidos, y en donde estuvieron a punto de tener un desquebrajamiento fundamental de su modelo democrático, precisamente por el hecho de que una persona, el señor Trump, se dedicó durante más de 4 años a declamar medias verdades para dividir a su país, que sigue hoy dividido. Así que esta reflexión del día de hoy es a invitación de esta organización a decirles, leamos la Constitución, debatamos la Constitución, pero con fundamento. Y en el momento que uno la lee, uno se entera de cosas. Uno se entera que la Constitución me da el derecho el día de hoy de decir lo que se me dé la gana. Que la Constitución
nos da el derecho a todos nosotros de asociarnos a organizar lo que consideremos que es bueno para el país. Que en la Constitución esté escrito explícitamente que no se le puede privar el derecho a alguien de transmitir sus ideas. Y por lo tanto, hoy estamos cumpliendo estas decisiones de libertad de expresión. Y en el momento que no hay libertad de expresión, el resto de las libertades desaparecen. Así que yo les diré que hay parte de la Constitución que son muy engorrosas. El artículo 123 relativo al trabajo es pesadísimo. La parte jurídica, perdón, de la parte jurisdiccional del Poder Judicial es realmente enredada. Pero de todas maneras es necesario saber qué dice y qué no dice la Constitución. Entonces, en este sentido, uno de los primeros fenómenos que estamos viendo es que durante muchos años, después de la caída del muro de Berlín, los politólogos se dedicaban a analizar el impacto de la democracia en distintos países. En Europa del Este, cómo los países que habían estado viviendo bajo el yugo soviético transformaron su sistema de vida a una economía de mercado, a una economía de opciones políticas diversas y construyeron en su forma distintas versiones democráticas. Vemos cómo Latinoamérica, que a lo largo de la Guerra Fría había estado sometida en distintos tipos de dictaduras, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Uruguay, etcétera, Brasil, habían estado sometidas a distintas formas de dictaduras. Algunos de estos países tuvieron más gobernantes que años de crisis. Y por lo tanto, es a partir de este periodo de, vamos a llamarle de primavera democrática de los 90, que emerge un proceso de gobiernos civiles electos democráticamente con sus problemas, con sus élites, con sus grupos de poder en Latinoamérica. Pero lamentablemente en Polonia, en Hungría, Gran Bretaña, Francia, España, no dejan de tener latente los sentimientos de grupos extremistas, xenófobos, supremacistas raciales, excluyentes religiosos, que han venido emergiendo en los últimos 10 años. Y vemos cómo muchos de estos países que buscaban transitar una democracia civil estable, con cambios de gobierno programados, con un sistema de alternancia o de tiempos limitados de gobierno, pues empezaron a caer en un modelo autoritario, en modelos unipersonales de gobierno que buscan perpetuarse en el poder. Y aquí hay un fenómeno internacional. No quiero decir que es una moda, porque pues evidentemente también el fascismo de Mussolini, Franco y Hitler fue moda, pero en el caso de lo que estamos viendo en estos años, estamos viendo cómo emergen estas personalidades dominantes y aquí es el gran dilema. ¿Queremos tener leyes permanentes con gobiernos transitorios o queremos tener gobernantes permanentes con leyes transitorias? Yo estoy a favor de lo primero, leyes permanentes y gobernantes transitorios. Pero en el momento que vemos lo que está sucediendo en estos países, pues vemos la proclividad de muchos de estos líderes a mantenerse en el poder, que llegaron democráticamente al poder y que una vez en el poder hacen como que hacen actividades de beneficio social, pero finalmente se quedan en la idea de conservar el poder indefinidamente, como veremos más adelante. En el proceso electoral de México, yo tengo mis reservas de lo que puede ser esta elección intermedia, que es muy delicada, pero también quiero hacer una reflexión de reclamo, una reflexión de inconformidad, una reflexión de exigencia o de golpe en la mesa. En la elección federal de 2018, a partir del día siguiente de la elección y hasta la fecha, los tres partidos más importantes de oposición de México han guardado un silencio misterioso. Han guardado un silencio que no es aceptable para poder determinar que perdieron
el PAN, el PRI y el PRD, después de ser los 3 partidos más poderosos del país, pierden una elección y como los mariachis de José Alfredo Jiménez se quedaron callados. ¿Por qué hay un silencio de los partidos de oposición? ¿Por qué no hay voces como las 2 o 3 que hemos visto aquí que ya mencioné? Pero no hay más voces que estén dando la batalla de contención. Y la palabra contención es muy fuerte de lo que está sucediendo en términos de la avalancha de control político que vivimos hoy. ¿Dónde está la rendición de cuentas de esos partidos? ¿Dónde está el debate? ¿Dónde está la agenda de propuestas? ¿Dónde están los líderes que hoy, convertidos en camarilla, se reparten las diputaciones a conveniencias genéticas o de dinastía política? ¿Dónde están las encuestas que nos dicen que esos son los candidatos que queremos de esas oposiciones que después de 2 años empiezan a levantar la cabeza nuevamente y a decir aquí estamos? No es gratuito que la inconformidad con el gobierno que está en funciones les vaya a regalar la victoria. Sabemos que sí hay de otra, pero hay que exigirles a los partidos que se comprometan a determinar que si van a exigir el voto esta vez, no se van a quedar callados, no van a tener un silencio cómplice, no van a escabullirse del debate nacional. Y hoy, después de 2 años, en cada mañanera se acusa a los medios, se acusa a los empresarios, se acusa a este grupo etéreo desconocido de conservadores, porque los partidos no están dando la batalla la están dando los medios, la batalla la estamos dando los ciudadanos en nuestras redes, en nuestro ámbito. Y la pregunta es, ¿y en dónde estaban los partidos de oposición cuando los necesitamos? Y esto es importante porque nuestro sistema político nos va a hacer votar por candidatos de oposición, los que así lo quieran. Otros votarán a favor de la misma Cuarta Transformación, si así lo creen, y se vale, porque donde no hay oposición y donde no hay alternativas democráticas, no hay democracia. Y uno de los procesos que vemos a lo largo de los últimos años es una combinación muy extraña de factores entre este proceso de autoritarismo unipersonal que emerge en forma antidemocrática en distintas partes del mundo y, en el caso de Latinoamérica, el canon que marca el Foro de Sao Paulo. Y en donde coinciden algunas de estas formas de pensar, en donde debe de haber una sola autoridad, que es el gobernante en turno, debe de haber un proceso de debilitamiento permanente a todas aquellas instituciones, leyes, organizaciones que no se pueden controlar. En los países que hay autoritarismo, Hungría, Turquía, Polonia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Cuba, se erosionan el equilibrio de poderes, se anula la presencia de la oposición, se desmerece el valor de la independencia ciudadana por un acto de omnipotencia y omnipresencia de un gobernante. Entonces, en este fenómeno, a mí me llama mucho la atención, pues, el proceso hacia el cual va el país, el proceso hacia el cual gradualmente vemos la erosión de las instituciones autónomas, la erosión de la capacidad de una persona de dar su opinión sin recibir una avalancha de twitters que le nieguen el derecho constitucional que mencioné de dar libremente su opinión o de transmitirla por medios que la ley permite. Y entonces aparece la avalancha de bots, aparece un movimiento de negación al derecho de explicación de opciones. Y si ustedes han platicado con personas que defienden a ultranza los aciertos y también los errores, pero no los aceptan, de la actual administración, verán que hay un método. El primer método es decir que todo está bien y que antes todo estaba mal. Este intento de borrar la historia no es privativo de México. Ha sucedido y está sucediendo en todos los países donde se está construyendo un autoritarismo unipersonal. El borrar el pasado. El decir que hoy todo está bien porque yo gobierno y todo estaba mal porque no era yo.
El segundo punto es que en el momento que se determina ante una de estos diálogos que algo está funcionando mal con evidencia, entonces viene el descrédito a la persona. Inmediatamente lo atacan a uno personalmente. Es que tú eres burgués, es que tú eres conservador, es que tú eres no sé qué. Y no estoy uno en la palestra del análisis. Yo, como ciudadano, con este derecho que la ley me confiere, no soy el gobernante, pero soy el responsable de decirle al gobernante qué me parece o qué no. Y la intolerancia con la cual estamos viviendo, la no aceptación de la crítica, pues es otro elemento como lista de despegue de avión para determinar cómo va el país hacia un autoritarismo unipersonal que está erosionando las leyes, está erosionando instituciones, está en franca y abierta confrontación con todo aquello que no puede controlar. Y el caso del Instituto Nacional Electoral es uno de esos. Hace unos días puse en mis redes que quien se pelea o si está en contra del Instituto Electoral es porque va a hacer fraude o porque hizo fraude o porque va a perder. Y por lo tanto, no es culpa del árbitro el determinar el desempeño bueno o malo de un gobierno. Es exclusivamente el hecho de recordar, para los que no lo saben, que antes de que hubiera un instituto electoral que la izquierda mexicana presionó para que fuera autónomo, existía una Comisión Federal Electoral que dependía de la Secretaría de Gobernación. Y la Secretaría de Gobernación era la encargada de celebrar elecciones, montar casillas, contar votos y determinar en su momento en la primera cuenta quién ganaba y quién perdía. Este conflicto de interés tan marcado que se tenía en el periodo de los años 40 a los 70 en la Ley Federal Electoral de entonces, pues hacía que la Secretaría de Gobernación fuera juez, parte, autoridad y fallo de los hechos de una incipiente o ausente democracia formal. Entonces viene la inconformidad de la oposición y, repito, la izquierda antes que nadie, pidiendo un órgano independiente, autónomo, ciudadanizado, electoral, ajeno al poder gubernamental. ¿Saben ustedes quién fue el último presidente de la Comisión Federal Electoral que estaba a cargo de las elecciones antes del INE? Pues el que era secretario de Gobernación, que se llamaba Manuel y se apellidaba Bartlett. Era en la época que se caían los sistemas y el poder era de a de veras. ¿Qué quiere decir eso? Que lo controlaba una sola persona. En este caso, el modelo político de México de la Constitución del 17, con todas sus modificaciones, tiene un punto para mí fundamentalmente crítico. Es un punto que a mí me sorprende, me preocupa, me indigna, como riesgo que podemos tener los mexicanos. Y déjenme enseñarles, porque aquí debo de tener un documento que en el artículo 82, 83, 84 de la Constitución se determinan los requisitos para ser presidente de México. Se determina qué pasa cuando no está el presidente y dice el artículo de la Constitución que quien haya ocupado el cargo de presidente, ya sea en forma temporal como sustituto provisional, etcétera, interino, no podrá volver a ocupar el cargo. Y dice el artículo de la Constitución, en la presidencia electa durará en el cargo 6 años. Aquí el problema es que los constituyentes de 1917 no tuvieron, por alguna extraña razón, la decisión de poner la frase de Madero, de sufragio efectivo, no reelección. Pusieron, no podrá volver a ocupar el cargo. Este proceso de la no reelección presidencial cambió en 1933 precisamente para impedir que hubiera maximatos y caudillismos y dictaduras. Y el propio PNR, el propio antecedente del PRI, se autogobierna, se autolimita y se constitucionaliza el hecho de que no exista en la praxis regular la reelección presidencial en México. Esto
En el momento que dejó de suceder durante casi 29 años, nos costó 10 años de balazos en México que se volviera a establecer un modelo republicano de paz social. Recordemos que yo pudiera estar también a favor de ser juarista, pero soy juarista hasta el límite de la no reelección. Y recordemos que Juárez sí se reeligió, como Santana. Y ojo, a Juárez le reclaman en el plan de la Noria la reelección, porque era un acto de abuso de poder. ¿Y saben quién firma el plan de la Noria? Un general de nombre Porfirio y de apellido Díaz. El que estaba en contra de la reelección se queda 29 años en el poder. Y esto parece ser un modelo previo a aquel libro de Orwell de Rebelión en la Granja, en donde quienes reclaman un modelo político acaban ejerciéndolo todavía a ultranza, con mayor vehemencia y con mayores vicios. Y quizás son libros que hay que leer y releer. Para los que no les guste Rebelión en la Granja, también está en caricatura en YouTube para que se lo enseñen a sus hijos. Por supuesto, Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, y un libro cortitito de Ayn Rand que se llama Himno, que es el gran debate del siglo XX entre el individualismo de mercado y el colectivismo de Estado. Estos dos elementos han estado en choque permanente en la mente de las ideologías electorales y democráticas y partidistas: el individualismo y el colectivismo. Y la Constitución reconoce al ciudadano en lo individual, no en lo colectivo. Hay derechos que los ciudadanos colectivamente tenemos, de asociación y de organización de partidos, empresas, lo que queramos. Pero la Constitución se conjuga en singular, porque yo, ciudadano, tengo mis derechos. Y por lo tanto, el hecho de querer imponer un colectivismo de Estado ideológico de izquierda, pues tiene toda una doctrina que tiene, pues evidentemente, un antecedente muy claro en temas en donde Latinoamérica ha intentado una y otra vez y ha fracasado en formar gobiernos de izquierda que acaban siendo dictaduras opresoras. Entonces, regresando al artículo 83, viendo el tema de que dice la Constitución explícitamente que un presidente no se reelige, aunque falte la frase de Madero, no reelección. Pues el 19 de marzo de 2019, 11 de marzo de 2019, una persona en la mañana sacó una carta en televisión ante notario diciendo que él estaba a favor de no reelegirse en la presidencia. ¿Por qué, si la Constitución lo dice? Y está la Constitución, están las leyes federales, están las constituciones estatales y luego las leyes locales y los reglamentos, sino es que llega una persona a poner una carta de notario a decir que no se va a reelegir? Excusa no pedida, acusación manifiesta, o más gravemente, es que en el texto de este documento también se hable del derecho de México en el artículo 39, de que es derecho del pueblo cambiar su régimen político. En las mañaneras varias veces se ha mencionado como bola de humo de un beisbolista conocido que es derecho del pueblo mexicano cambiar su régimen político. Artículo 39 para su referencia. ¿Por qué se menciona el hecho de tener que cambiar un régimen político? ¿Qué más podemos tener más allá de la democracia? ¿Qué más libertades podemos tener que las de la Constitución? Pues lo único que les puedo decir es que yo aspiraría a un régimen más parlamentario y no un régimen unipersonal de partidos como los acuso hoy, que no han hecho su tarea propiamente. Entonces, al pueblo de México se le informa que este señor gratuitamente nos dice con toda nobleza que no se quiere reelegir. La pregunta es, ¿qué no aceptó un cargo en donde dice que la Constitución la va a prometer cumplir y, ojo, a hacer cumplir? Y ahí dice que solo va a durar 6 años en el cargo.
Y cada vez que hay un cambio notable en las encuestas, aparece en la mañanera el tema de no reelección. Y esto es peculiar porque implica una ausencia anticipada. Y esta ausencia anticipada pues tiene un efecto inverso en el tema de las encuestas, es decir, que no se vaya, ¿no? Todavía. Y esto es importante por lo que sucede en El Salvador, por lo que sucede en Bolivia o lo que sucede en Nicaragua o en Venezuela. Una mayoría parlamentaria el día de hoy puede cambiar el artículo 83. Puede cambiar no solamente el acto de la reelección inmediata constitutiva o a la china, a la venezolana o a la nicaragüense indefinida reelección. Y esto es importante porque entonces lo que está en juego en esta elección no es una elección local, ni es una elección de partido, es una elección de destino del sistema político mexicano en un modelo unipersonal. Y aquí es donde está realmente el problema, porque en el caso de Evo Morales, por poner un ejemplo, pues siguiendo muy bien la nota que marca la cancioncita que les pone el Foro de Sao Paulo, es anti-yanqui, es en contra de los conservadores, está a favor de las nacionalizaciones y en contra de las privatizaciones, no le gusta la libertad de prensa crítica, está censurando medios privados de comunicación, hasta en el teleférico de La Paz está la cara de Evo Morales. O sea, este culto a la personalidad permanente es como de Saddam Hussein, en donde tenía su foto por todo el pueblo, o en el caso de Cuba, que vemos también invocación permanente al culto a la personalidad del prócer en turno. Pero definitivamente en el caso de Bolivia, el caso de Venezuela, se usa la democracia para llegar al poder. Y una vez en el poder, se dedica a la recesión de la democracia, a la fragmentación de la democracia, a la vulneración de la democracia, y nos vemos sorprendidos de amanecer un día en una democracia fracturada porque nuestra democracia es de cristal. Caminamos en pisos de cristal y por lo tanto no podemos romper los techos de cristal. Y esto es importante porque a lo largo de estos 2 años yo he estado platicando con muchas personas que no están conformes con un sistema de gobierno que divide todos los días al ciudadano en un discurso con una narrativa de confrontación, independientemente que el objetivo de atender la pobreza sea bueno, independientemente de que el objetivo de acabar con la corrupción sea indiscutiblemente valioso. Pero una cosa es que se diga y otra cosa es que esté pasando. Son 2 cosas totalmente distintas. Se está subsidiando la pobreza para que se mantenga la pobreza. Se están dando apoyos a la gente para que se mantenga en un nivel de sobrevivencia, no para que progrese y rompa los límites de autosuficiencia que los tiene hoy dependientes de una dádiva caritativa del gobierno. Por lo tanto, pues yo lo que me pronuncio es más por un sistema que permita que la gente pueda tener un trabajo, que ese trabajo le dé la capacidad de ganar lo suficiente para ahorrar, que los bancos den una tasa de interés suficientemente buena para que el ahorro crezca, que la tasa impositiva para esos niveles sea lo suficientemente baja para que se pueda formar un patrimonio y que ese patrimonio se pueda heredar sin que sea delito que alguien tenga un patrimonio hecho con su trabajo. Hoy, la moralina sobre la cual se juzga a los que tienen y a los que no tienen, se juzga desde la premisa que el que tiene hizo algo malo. Y no veo nada malo en que alguien trabaje para que le vaya bien. Y se ha perdido el debate nacional porque quienes estaban obligados a dar la batalla del debate, repito, no han dado el debate,
se han quedado en sus cámaras y en sus curules, pero no están liderando lo que, por ejemplo, en estos grupos hoy estamos viendo. Y concluyo para abrir preguntas, pues que yo soy un antirreeleccionista convencido de que donde no hay democracia, eso es porque no hay opciones ni alternativas. No hay democracia en donde no hay libertades. No hay democracia en donde no hay pesos y contrapesos. No hay democracia en donde los poderes estén sometidos a otro más poderoso y unipersonal. Y a lo largo de este periodo de cuarentena, de lo cual pues llevamos ya 1 año y semanas, es notable ver cómo el proceso de consolidación del autoritarismo unipersonal se está formando de una manera impresionante. A mí me tocó ver gobiernos donde le preguntaban al presidente qué horas son y decía la que usted diga, ¿no? Hoy no solamente qué horas son, sino el día y la hora y el dato que usted diga. Por lo tanto, yo creo que es necesario hacer una reflexión de persona, de familia, de grupo, con el liderazgo de cada uno, no para llevarle la contraria al gobierno. Llevamos un par de años en distintas formas llevando la contraria a algo que no cambia en encuestas. ¿Por qué? Porque no hay mejor opción. Y no hay mejor opción porque nadie ha querido dar una opción mejor. Y creo que sí podemos dar opciones mejores, precisamente en el hecho de dar a conocer la Constitución, en el hecho de dar a conocer que este no es un proceso genuino y solo de México. Estamos viviendo una tendencia que pasa en muchos países de debilitamiento institucional y que tenemos que defender si queremos no conservar privilegios, sino conservar derechos y libertades. Y es ahí donde está el gran dilema. Se piensa que es privilegio el que alguien tenga una forma honesta de vivir y haya tenido con eso una forma útil de superarse. Pero el hecho de que estemos en una cultura del rencor, estemos en una cultura de la revancha y de la venganza, pues yo les puedo decir, ningún proyecto de país se construye peleándose con rencor con el pasado. Un proyecto de país se construye cuando todos formamos parte de manera libre de un mismo ideal. Y concluyo diciendo, ¿para qué sirve México? México debería de servir para que todo ciudadano sea respetado en su persona, en sus posesiones y en sus derechos y tenga las oportunidades de desarrollar su talento para tener una forma honesta de vivir. Esa es mi ideal para lo que debe servir México. Les agradezco la oportunidad de platicar con ustedes. A los que no me conocen, ya saben que soy de 50 tonos de blanco y negro y estoy abierto a preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorenzo. En verdad, nos dejas con muchas reflexiones y una de ellas es la necesidad de conocer nuestra Constitución para poder hacer valer nuestros derechos y obviamente no permitir la violación de estos. Me gustó esta parte en donde hablas de leyes permanentes y cambio constante de gobernantes que hoy justamente estamos siendo amenazados porque pase lo contrario. Y también es importante conocer la historia, porque los que hoy están pidiendo que el INE desaparezca no saben el trabajo que ha costado el construir organismos que vigilen, protejan y no, hagan valer la democracia, como es el INE. Y tú lo dijiste, antes cómo eran las elecciones, estaba Bartlett involucrado en ese momento, donde las elecciones eran eran organizadas por la Secretaría de Gobernación. Hoy Bartlett es uno de esos personajes que quiere desaparecer este organismo para obviamente volver a tener el control. Y conociendo la Constitución, nosotros nos hemos dado cuenta que muchos ciudadanos
más bien habitantes de México, no conocen sus derechos de participación en la vida pública del país. Creen que esto solamente es competencia de los órganos políticos o que tienen que pertenecer a un partido político para poder ser parte de esta comunidad ciudadana que puede participar en la vida pública del país. Y creo que el hecho de conocer nuestros derechos nos va a ayudar a romper esos techos de cristal que tú comentaste. Yo lo había escuchado de las mujeres que tenemos que romper el techo de cristal y permitirnos acceder a puestos de participación donde únicamente los hombres participan. Y esto me gustó que lo utilizaras también en relación a la ciudadanía, los habitantes, convertirnos de habitantes a ciudadanos y defender lo que hoy está pues en riesgo, ¿no? Esto que pues si se pueden llamar privilegios, derechos y libertades, pues sí, no queremos perder nuestros privilegios. Pues muchas gracias, Lorenzo. Le voy a pasar la palabra a nuestra querida Olguita, porque yo sé que tienes, es tu hermana de vida. Le vamos a pasar la palabra a Olguita para que empiece con las preguntas. Adelante, Olguita, por favor. Perdón, mi queridísimo Lorenzo, es un deleite escucharte y poder reconocer y volver a ver todo lo que nos transmites. Pero Lorenzo, ¿tú qué nos recomendarías para independientemente de promover el que sería la Constitución y que todos estén cerca, qué nos recomendarías para poder acercar a la gente a votar? Mira, yo creo que el hecho de que el voto en México es voluntario y no es obligatorio. Hay países donde el voto es obligatorio. Yo creo que es importante hacer corresponsables a todos del destino del país. Yo creo que mi mejor definición de democracia, y lo uso mucho en clase, digo, cuando los pies se mueven, la cabeza tiene que seguirlos. Por lo tanto, rompamos nuestras áreas de confort. Abramos espacios de relación con quien generalmente no platicamos. Preocupémonos por sus necesidades, por sus carencias, por sus ilusiones. Yo te diré que recibo solicitudes de gente de distinto tipo, laboral, personal, económica, porque hay muchas necesidades. Y platicando y abriendo camino, encontramos que no hay dueño de los pobres. Y esto es algo bien importante. Hoy se cree que el dueño de los pobres es una sola persona. No. Somos corresponsables del destino de los demás en la medida que podamos ayudarnos. Entonces, echemos la mano de gente que no conocemos, bien lavada con el COVID y todo eso, pero yo lo digo, abrámonos a quienes no nos conocen y platiquemos, conozcámonos y invitemos a que voten, a que vean sus opciones y reclamémosle a los partidos que hagan su trabajo de difusión, de convocatoria y de propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Le paso la palabra a Francisco. Adelante, Francisco, por favor. Sí, muchísimas gracias, Denise. Pues Lorenzo, gracias por tu plática. Como siempre muestras tu visión, tu cultura, tu estructura, tu forma de platicar las cosas y de motivar con calma, serenidad, pero con mucha fuerza, y te lo agradecemos mucho, Lorenzo. Mira, Lorenzo, el tema, la frase que me llamó la atención fue eso de como los mariachis se quedaron callados. Y hoy en la mañana leí una nota interesante que decía abulia, la verdad no me acordaba qué era. Y la fui al diccionario y decía, es la falta de voluntad o de energía para hacer algo o para moverse. Ah, caray, dije, pues sí, hay abulia de los partidos, sí, claro, pero pues a lo mejor hay también abulia de los ciudadanos, ¿eh? Y en estos momentos está cañón si nos da la bulia, porque está en juego un cambio posible de régimen. Hoy en la mañana, me perdonan esas palabras que voy a usar, pero hay que hablar así. Una persona en una junta dice, o votamos o votas o te lleva la chingada. Ah, chido, dije yo. Pues está exagerado, está en lenguaje brusco,
Pero yo sí quisiera pedirte, Lorenzo, que nos dieras un recorrido, porque es importante remarcar el por qué hay que votar, por qué no solo el cambio presupuestal es lo importante, por qué puede venir un cambio constitucional y de régimen, por qué si tienen mayoría en los estados pueden lograrlo, y las tendencias claras que hay hacia un régimen absolutista, algunos llamaremos dictatorial, y algunos diríamos de permanencia en el poder para cumplir algo personal. Pero sí que nos digas, por favor, qué está en juego en esta elección a largo plazo. Y ya lo dijiste, Lorenzo, pero creo que vale la pena repetirlo. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Denise puso ahí, estamos haciendo un esfuerzo para unirlos a los mexicanos, para evitar la bulia, para hacer que todos voten, y estamos haciendo con una gran tecnología que un registro para activar regionalmente geolocalizado, y es en organización.sipormexico.org. Está ahí en el chat, y les pedimos a todos que si no se han, por favor, registrados, se registren. Es muy importante estar unidos, comunicados, para activarnos, porque aquí va a haber de dos sopas, ¿verdad? Nada más la sopa de Morena y la sopa, yo le digo que es la sopa de anguílida, Morena, y la sopa de verduras, que a lo mejor no nos gusta, porque han gastado mucho tiempo en estar callados, pero nomás hay de dos sopas, o votas por Morena o votas por una alianza, en la mayoría de las situaciones. Hay excepciones como en estados como en Jalisco. Pero en fin, Lorenzo, mi pregunta es, ¿nos podías llevar en la lógica de lo votas, se pierde el Congreso, mayoría, posibles cambios, ya no digamos presupuestales, sino constitucionales? ¿A dónde lleva eso? ¿Y a dónde va México si eso sucede? Creo que nos llevaría al rancho, nos llevaría al rancho del señor presidente. Pero bueno, eso es importante remarcarlo, creo. Te lo digo de una manera muy corta y muy sencilla de lo que ha pasado en los países latinoamericanos con gobiernos de esta pseudoizquierda unipersonal. Y digo pseudoizquierda porque en el Capital de Carlos Marx no dice que el gobernante se debe de quedar permanentemente en el poder. Entonces, las dictaduras que toman el marxismo como bandera, pues son pretextos para imponer dictaduras a costa del marxismo. Yo te diría lo siguiente, es importante votar hoy porque el que no vote hoy y deje perder la oportunidad de hacer valer su voto, quizá nunca volvamos a votar. Perfecto. Qué contundente y Fuerte, qué fuerte. Efectivamente, el problema es que pareciera que efectivamente estamos en una anestesia colectiva en donde la gente se está acostumbrando, incluso agradeciendo al magnánimo de López Obrador que nos dé las miserias y un austericidio en todos los servicios de un supuesto ahorro que, bueno, yo lo considero un saqueo terrible al país. Le paso la palabra ahora a nuestra querida Jaye. Adelante, Jaye, por favor. Jaye, es que estaba volando. Guadalupe, por favor, si puedes entrar. Ya. Gracias, Denise. Lorenzo, yo tengo una pregunta que me imagino que la tiene mucha gente. Por un lado yo pienso que hay muchos más ciudadanos en esta elección intermedia conscientes de que tenemos que ir a votar que en las anteriores. Yo hablo con mis vecinos, con el chofer del Uber, con quien me topo, y yo veo que la gente está consciente que hay que ir a votar porque perdemos la democracia, y gente de todos los estratos. Pero mi pregunta es, por un lado tenemos un INE con un Lorenzo Córdoba y un Ciro Murayama que están muy presionados, y en este momento pienso que son de los hombres más importantes que ahorita tiene el país. Están haciendo su mejor esfuerzo, pero están muy presionados. Por otro lado, tenemos a una Suprema Corte
tenemos a unos jueces que han tenido pantalones y que han ejercido la ley y ya han hecho su trabajo como debe de ser y han sido atacados terriblemente. Pero un presidente de la Suprema Corte un poquito más blando o no se ha perfilado más de frente. Pero también tenemos un trife en que lo vemos tambalear y no sabemos, y es el árbitro en esas elecciones. Estos escenarios, ¿a dónde nos pueden llevar en una elección que a lo mejor no le beneficia al presidente? ¿O en cómo podemos confiar en un trife que yo lo veo tambalear? Mira, como lo mencioné, es parte del checklist de vulnerabilidad de la democracia, de este proceso de deconstrucción, recesión democrática o erosión democrática. Son distintos pensadores, le dicen de distinta forma. Pero te voy a decir una cosa, así como había libros de cómo echar a andar democracias, en los últimos 5 años hay libros que te dicen cómo se derrumban las democracias, cómo emergen los autoritarismos, cómo emergen las dictaduras, cómo emergen los neopopulismos dogmáticos y unipersonales. Entonces, aquí el asunto es que la receta de todos estos procesos en distintos países pasa necesariamente por el debilitamiento del equilibrio de poderes, por la sorna, la burla o la desestimación de que haya otra autoridad que no sea el gobernante. La continua metralla en contra del equilibrio de poderes, de la libertad de expresión o de aquello que no está sometido. Y esto no solo pasa en México, es Hungría, es Polonia y por supuesto todos los casos latinoamericanos que conocemos, está pasando también de una manera importante en el país del sudeste asiático, este proceso de vulnerar el equilibrio de poderes, desestimar la autoridad de los jueces y de las cortes o cooptarlas con amenazas y cambios de personas que queden sometidas a la obediencia de su gobernante. Entonces, el hecho de que veamos un debilitamiento del equilibrio de poderes es un síntoma de tremenda alarma. El hecho de que veamos que el gobierno arremete contra el árbitro electoral cuando el gobierno no tendría que estar pensando en elecciones, sino en gobernabilidad. Esto o sea, yo entiendo que un partido se enoje con el árbitro electoral, sobre todo se enojan los que van a perder o los que van a hacer trampa, ¿no? Es decir, nadie que esté jugando por las reglas se incomoda con el árbitro. Entonces, lo que tenemos hoy son síntomas muy marcados que no necesitamos que llegue la elección si vemos el hecho de haber rechazado las candidaturas de Morena que no presentaron con eficacia sus gastos de precampaña, el modelo de inconformidad del presidente de la República, que debería ser el garante de la neutralidad de su gobierno, que él mismo reclamaba a presidentes anteriores la neutralidad de la presidencia en procesos electorales, pues deja mucho que desear y es un tiro de advertencia de la vulnerabilidad que tenemos para este proceso electoral, en el entendido todavía más de que si no se gana por un amplio margen, va a haber mucho reclamo. Es decir, si los que creemos que la oposición en este momento es 2/3 partes de los que no votaron a favor del gobierno en la elección del 2018, si no se gana por un amplio margen, como dicen las carreras parejeras de caballos, claro y mocho, es decir, que haya suficiente margen más allá de la diferencia de encuestas, pues vamos a tener un reclamo de fraude que desde ahorita lo están cantando para quitar credibilidad. Es, digamos, Donald Trump reloaded, ¿no? A sabiendas de que va a perder, desestima al árbitro electoral para poder imponer su voluntad por encima de la democracia. Entonces, en ese sentido, es muy importante que todos demos a conocer con la gente a nuestro alrededor. Y por eso estoy platicando yo en esta
organización de la cual no formo parte, pero estoy con simpatía, veo que se tiene que pensar que en México hay opciones, y cuando no hay opciones no hay democracia. Y gobernante que quiere acabar con las opciones es gobernante que no es democrático. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, Lorenzo. Le voy a abrir el micrófono, por favor. Carlos Gómez Álvarez Tostado. Adelante, Carlos, por favor. Muchísimas gracias, Denise. Lorenzo, qué gusto saludarte. Lorenzo, tú bien sabes, y esto lo expongo para todos, nuestra Constitución está inspirada en la Constitución francesa y tenemos un gobierno republicano, y esta Constitución francesa surge del artículo 399 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que esto fue en 1789. Aquí se habla de la soberanía ciudadana. El fenómeno que hay actualmente de concentración de poder es que los gobernantes son finalmente mandatarios y los ciudadanos somos mandantes. En un contrato de un poder, el mandante es el que manda y no el mandatario es el que manda. Y esto nos los han estado vendiendo para finalmente concentrar el poder. ¿De qué manera, como ciudadanos, podemos ir ejerciendo nuestro derecho como mandantes y de qué forma lo vamos a hacer valer en estas elecciones? Mire, yo creo que para que haya democracia se necesitan demócratas, mi querido Carlos, y por lo tanto necesitamos construir una cultura democrática. No es responsabilidad del gobierno hacer democracia. Sí es responsabilidad de los partidos, porque en la ley está explícito que los partidos tienen prerrogativas para poder dar a conocer las ventajas de su competencia electoral en la construcción de la democracia. El Instituto Electoral tiene la obligación de dar a conocer la democracia. Yo no he visto un anuncio de un partido político desde que estoy viendo este proceso de una manera analítica, académica, en donde le expliquen al ciudadano en los medios cómo debe de votar, cómo debe de poner la crucecita en el cuadrito para que no le anulen su voto. No hay, en los años que lleva el modelo de democracia de México, no hay un mensaje del Instituto Electoral, no hay un mensaje del tribunal, no hay un mensaje de un partido político o varios indicándole al ciudadano cómo se vota, qué se hace cuando se tiene la boleta enfrente. Entonces, para que haya democracia se necesitan demócratas y necesitamos construir democracia. Si el gobierno lo está haciendo, si el Instituto Electoral no lo está haciendo, si los partidos no lo están haciendo, hagámoslo nosotros. Hagámoslo cada uno en cultura democrática. Hagamos de la cultura democrática un modo de vida. Así dice el artículo 3, la democracia como un modo de vida. Hagámoslo. Seamos democráticos, y lo voy a decir hasta en nivel doméstico, la democracia es pareja, y la pareja en equidad de género debe ser democrática. Por lo tanto, en el tema que tú mencionas de la construcción de un modelo constitucional con el antecedente napoleónico, yo lo único que te puedo decir es lo siguiente. En el caso del proceso constitucional mexicano, hay lo que Daniel Cosío Villegas decía, el estilo personal de gobernar. Y la Constitución y las leyes están plagadas de facultades discrecionales. Esto de las facultades metaconstitucionales quiere decir que el gobernante hace lo que se le da la gana sin que haya manera de acotarlo. Por lo tanto, hay que buscar, pedir y tener la experiencia y la voz en cuello para que estos temas salgan en las encuestas. Hoy los gobernantes se levantan a las 4 de la mañana, a las 5, a ver su encuesta y nos dan el mensaje matutino para contrarrestar la encuesta. Si los temas que nosotros nos preocupan hoy aquí en esta conversación no llegan a encuesta, van a pasar arrasando por encima de estos criterios. Entonces, por lo tanto, en el tema de facultades discrecionales, facultades metaconstitucionales o estilo personal de gobernar,
que han tenido todos los presidentes de México, quiere decir que la Constitución y las leyes no acotan ni encarrilan lo suficiente al quehacer gubernamental. Nada más piensa cuando viste tú a Barack Obama o Angela Merkel o a De Gaulle o a Kennedy o a la señora Thatcher o a quien tú quieras de los países más desarrollados estar regalando vacunas o estar dando banderazos de empiezo de obra con un tren más viejo que una carcacha. Son actos ridículos. Esto de las primeras piedras y los banderazos son actos simbólicamente inútiles del acto de gobernar. Y tenemos un modelo de pleitesía al gobernante. No hay periódico que no ponga en primera plana lo que dijo el gobernante. Que todos los días tiene la obligación un gobernante de decir algo que quede en letras de oro en la Cámara de Diputados. Que no podemos tener un circo de más pistas en el quehacer político del país para que nada más lo esté ocupando una persona. Esto es falta de cultura democrática en nosotros. Es falta de hacernos las preguntas de fondo. Y es falta también de decir a voz en cuello lo que no nos parece de actos de gobierno de los cuales tenemos la obligación de juzgar. Aquí se piensa que el que juzga al gobierno está en contra de él. No, el que juzga al gobierno está haciendo su papel de ciudadano. Muchas gracias, Lorenzo. Efectivamente, nuestro derecho tenemos que ejercerlo. Y esta parte que dijiste que debemos ser demócratas y construirnos en esta cultura demócrata, pues justamente para eso son estas conferencias, para que la gente esté informada de nuestros ponentes que nos han brindado toda esta información que nos ayuda a ejercer esta democracia. Le voy a abrir el micrófono a Alfonso Gutiérrez, por favor, si eres tan amable. Sí, muchas gracias, Denise. Buenas tardes a todos, Lorenzo. Buenas tardes. No tenía el gusto de conocerte, pero bueno, ha sido una agradable sorpresa. Lorenzo, por aquí en Jalisco hemos sufrido una serie de embates, y lo digo como se oye, pues tal vez por ignorancia, de la cual yo me incluyo, ignorancia de nuestra Constitución, ignorancia de nuestras leyes. Y por aquí el gobernador de Jalisco, conjuntamente con algunos otros gobernadores, han hecho una serie de propuestas, más bien yo diría embates, a lo mejor no informados, y lo digo sin conocimiento de causa, diciendo que tal vez pudiesen separarse de la federación. Sabemos que la Constitución de los estados es soberana, entre comillas, porque realmente vivimos en un estado no federalista. Desde hace muchos años es un poder centralista. Pero de alguna manera, bueno, pues ha habido esos embates y ese tipo de cosas que ahora están muy actuales, y sobre todo pensando en las anteriores propuestas de los ponentes que hemos tenido, pues se hablaba de que definitivamente una opción es el voto. La opción inmediata o la opción más importante es el voto antes de pasar a las calles, porque ya perdimos y porque en un momento dado vamos a tener problemas como los ha tenido Venezuela o como los ha tenido Argentina y quién sabe cuántos países. Definitivamente no podemos perder esta elección, pero en caso de perder esta elección y de pasar a las calles, ¿hay alguna posibilidad realmente de un rompimiento o de una balcanización del país, como alguna vez lo predijo López Portillo? Decir, cuidado, porque sí, efectivamente, hay el riesgo de una balcanización del país, precisamente porque llegara un poder autoritario o porque llegaran una serie de factores, como sucedió con el Ejército de Liberación Nacional, o como está sucediendo ahorita con algunos narcoestados. Perdón por extenderme en la pregunta, pero creo que es algo interesante y sobre todo sería muy bueno que nos abrieras los ojos con la información y la preparación que tú tienes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Qué gusto saludarte. También me da mucho gusto conocerte a ti. Yo creo que la vida quizá
nos da dinero, nos da salud, va y viene, pero lo más importante yo creo que es hacer amigos nuevos, y eso es mi mayor riqueza, así que me da gusto conocerte. En segundo lugar, diré que me parece muy bien que un partido que viene de atrás y que no había tenido una fuerza como Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, tenga la parte de su laboratorio político democrático de México, que hemos venido construyendo este laboratorio democrático desde el año 2000. Yo me iría un poquitito más, desde que Colosio reconoció la primera derrota del PRI en Baja California con Rufo, yo te diré que está el laboratorio político democrático de alternancia en México en funciones. Ese laboratorio ha sido accidentado, empezando por la propia vida de Colosio. Pero ya que Convergencia o Movimiento Ciudadano está ahí, me parece bien que haya estos contrapesos de distinto tamaño. El hecho, y te voy a decir una cosa, para mí el federalismo, yo trabajé años en el gobierno federal, pero nunca trabajé en el gobierno federal en un sexenio del mal llamado periodo neoliberal. Pero estando yo en el gobierno de Veracruz, tuve la suerte de que la historia estuviera buscando un movimiento de compensación del poder central federal. Y digo, la historia está buscando, porque yo digo que no hay gente que haga historia, es la historia la que busca el personaje. Y la historia estaba buscando en el año 2000 con Fox un equilibrio entre el centralismo y el federalismo. Y me complace haber sido de los participantes en la gestación, diseño, operación y posicionamiento sólido de la CONAGO. Así que no le puedes decir a alguien más fuerte que a mí acerca de la importancia de que los gobiernos de los estados necesitan una reforma constitucional de fondo para construir un federalismo de a de veras. El hecho de que un gobernador se le ponga el brinco al gobierno central, te voy a poner el ejemplo de lo que yo viví el año pasado en Escocia. Yo llegué a Gran Bretaña y el gobierno le había dado un voto de censura a Boris Johnson y Boris se fue a ver a la primer ministro de Escocia, que tiene su bloque importante en el Parlamento, para construir su acuerdo político para el Brexit. Se baja del avión Boris Johnson y la señora Sturgeon, que es una mujer muy valiosa, primer ministro de Escocia, le dice: antes de discutir el Brexit, discutamos la independencia de Escocia. ¿Qué sucede cuando un gobernador local habla de independencia? Está buscando equilibrios, está buscando poner puntos de negociación a su favor y está defendiendo lo que en su toma de posesión dijo que es defender a sus representados. El presidente de la República, en su toma de posesión, tiene que decir que protesta guardar, hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos, por el bien y la prosperidad de la Unión. Es decir, el nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos. No es Gabinete Unido Mexicano, no es 4T Unida Mexicana, no es Amigos de Fox Unidos Mexicanos, es Estados Unidos Mexicanos. Los gobernadores de los estados son los convencionistas del Pacto Federal que se representa en el Senado. Y si un gobernador, en pleno uso de sus facultades, hace valer su autonomía o la soberanía de su entidad, pues lo hace como un elemento de negociación. En el periodo del EZLN en el 94, se habló de la balcanización de México en Chiapas. Y eso era armado. Esa era una situación con unos intereses extranjeros enormes y con una vulnerabilidad al sistema político mexicano que desde dentro estaba buscando la implosión del sistema. Entonces yo creo que México no se va a balcanizar más de lo que ya está balcanizado. Es decir, en mi recorrido por el país desde que tengo 18 años en actividades políticas, electorales, guerrillas y giras y cuanta cosa, una de las 3 preguntas que te hacen en todos lados es: ¿tú de dónde eres? Aquí hay un problema en México de patronímicos y gentilicios. Nos estereotipamos porque nos desconocemos. Guanajuatenses contra potosinos, poblanos contra veracruzanos, sinaloenses contra sonorenses. Les digo, siempre hay este tipo de rivalidad
por desconocimiento. Entonces, una de las cosas que tenemos nosotros que hacer, que se hizo mucho en CONAGO, era construir vasos comunicantes entre los mandos de los gobiernos de los estados para fortalecer los mandos medios de los gobiernos estatales, y nos platicamos entre nosotros muchas cosas acerca de las políticas federales. Yo creo que el gobernador de Jalisco está levantando la voz, quiere ver y ser visto a nivel nacional, y está construyendo un perfil político con un proyecto político personal. En el camino está haciendo un trabajo fuerte a favor de Jalisco, y Jalisco, a diferencia de otros estados, pudiera pensarse que fuera independiente o no, porque tiene costa. Quizás Zacatecas no lo podría hacer, o Morelos, o en la misma Ciudad de México, Tlaxcala. Pero el tema del federalismo como modelo de unión del país está muy fragmentado. Y sí estamos balcanizados de manera light, de manera suave. Estamos muy poco conocidos, los sonorenses con los oaxaqueños, los chapanecos con los tlaxcaltecas, o los de Coahuila con la parte sur de Jalisco, Nayarit. ¿Qué es lo que necesitamos? Abrirnos, aceptarnos. Y ojo, entender nuevamente que el título importante es el de ciudadano de México, no de Jalisco o Chilango o del estado. Somos ciudadanos de México iguales todos. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias, sobre todo porque aquí hay una gran pluralidad. Empecemos entre nosotros. ¿Nos permites una última pregunta, Lorenzo? Porque no queremos abusar de ti. Si hay más preguntas, aclaramos. Veo que hay un par de comentarios escritos en el chat. Contesto a Ortiz Monasterio y contesto. Sí, ¿existe en la Constitución algo que nos permita contener lo que está pasando en el país? Sí, pero necesitamos conocerla. Necesitamos fortalecer nuestro poder judicial. Necesitamos fortalecer el quehacer de los hombres y mujeres que están en las legislaturas y exigirles que funcionen. Yo creo que no podemos dejar el gobierno en piloto automático. La democracia no tiene piloto automático. Y me dicen, Nancy, es un gobierno misógino. Lamentablemente es un gobierno unipersonal. No creo que sea misógino, no. Es una frase que un amigo nuestro decía, dice, puede ser que en algún momento me equivoque, pero siempre tengo la razón. Y esto lo vimos muchas veces en las mañanas. ¿Quieres leer alguna de las otras preguntas? Creo que hay varios comentarios. ¿Nos puedes decir, ¿por qué no juntamos un bloque? Me dices que hay y vamos contestando. Mira, son pocas, más que nada nos ponen comentarios, nos preguntan qué necesitamos para lograr una democracia firme. Querido Lorenzo, ¿consideras que hoy existe un peligro en nuestra Constitución? ¿Y cómo se puede blindar la Constitución en su artículo de no reelección? Pues yo creo que lo más importante es que construyamos la cultura de la no reelección. Es decir, aquí necesitamos establecer el límite al poder. Y el límite al poder es recordar que la última vez que hubo dictadura fueron 10 años de sangre en este país. Y esa lección nos quedó suficientemente clara para que hayamos podido pasar un siglo sin dictaduras unipersonales. Habrá habido repetición de partido, pero no de persona. Y el sistema nos presentaba unos péndulos de alternancia, ¿no? Entonces, por lo tanto, los ciudadanos tenemos la obligación de conocer nuestros derechos y ejercerlos. El desconocimiento de la ley no exime su responsabilidad. Por lo tanto, creo que tenemos que hacernos mexicanos de tiempo completo, demócratas de tiempo repleto. Es decir, los 60, 80 días que pasan de aquí a la elección, o construimos una democracia buscando alternativas, o nos van a quitar las alternativas democráticas. Y hoy estamos viendo que diariamente se está construyendo un modelo de gobierno con el síndrome de Estocolmo. Te controlo para que me des las gracias de que te estoy controlando. Esto que se llamaba el logro filantrópico, ¿no? Que decía Octavio Paz, ¿no?
o Carlos Fuentes, perdón, el ogro filantrópico. Es decir, el malo que te regala cosas, pero te controla. No necesitamos ogros filantrópicos, no necesitamos mago de Oz. Necesitamos construir una ciudadanía madura en sus derechos, que los conozca como tarea de vida, leer la Constitución y hacer preguntas de fondo. Estamos muy parecidos al momento de la reforma religiosa, donde el clero decía que no se podía leer la Biblia porque era un acto hereje. Y llega Lutero y con Gutenberg reproduce la Biblia y cada quien lee la Biblia y se hace militante de su Dios. Pero ojo, creen en Dios. Hoy creamos en la Constitución para defender la democracia. Excelente. Te voy a leer varios. Hay comentarios y preguntas. Tenemos mucha tarea que hacer. Estamos en pañales en conocimientos de nuestras leyes. El artículo 36 son obligaciones del ciudadano a la República y dice el artículo, refiere el artículo, pero si es izquierda porque trae banderas de izquierda. Reflexión, el problema es que en términos generales los candidatos que han presentado los partidos están para llorar. ¿Qué hacer? Es evidente que al estar Bartlett en la plantilla, se está fraguando la caída del sistema. Felicitaciones, Lorenzo, ha sido una excelente presentación de Lucrecia Gursa Orbañanos. Isa dice, qué mente tan brillante, felicidades y gracias. Buenas noches a todos y saludos desde Tijuana. Lorenzo, gracias por tu interesantísima charla aleatoria, mi querido Lorenzo. Un abrazo de Diego Matay. Y bueno, muy brillante exposición, un placer escucharlo, Guillermo Handam. Qué interesante es la explicación de Lorenzo sobre la balcanización en México. Qué interesante cuando alguien se refiere a los indígenas, no estoy de acuerdo. Yo les digo que todos somos mexicanos. Vamos a defender nuestra Constitución este 6 de julio votando a favor de México. Y bueno, y por un último comentario, debemos ejercer nuestro derecho ciudadano todos los días y defender la Constitución. Los partidos políticos no han dado el ancho y los ciudadanos estamos dando la cara. ¿Cómo ves, Lorenzo? Pues mira, no deja de ser interesante. Gracias por los comentarios, gracias por los elogios, son inmerecidos. Saludo a amigos que están aquí escuchando esto. Quizá me habían oído fragmentadamente algunas de estas ideas. Hoy me salió, y se lo dije un día, salió el Denise Dresser que llevamos dentro, ¿no? Es decir, esta sensación de inconformidad lógica con los hechos de exceso de autoridad o de poder. Sí, los candidatos quizá dejen mucho que desear de todos los partidos. Son procesos a veces de improvisación de algunos partidos para encontrar un candidato por lo que sea. Aquí la pregunta real que hay que hacerle a los partidos de oposición, y que yo se la hice a gente muy cercana del War Room del PRI. Les dije, oye, ¿en serio quieren ganar o nomás hacen como que hacen? Porque la forma como se llevó la campaña presidencial 2018 daba la impresión de que no querían excederse en la rudeza política que la política tiene. Y por otra parte, hay una decantación negativa de aspirantes a cargos públicos. Como se ha desprestigiado la política, se ha desprestigiado a los diputados, se ha encontrado y demostrado que muchos legisladores no saben a veces ni leer la tarjeta que les inventaron para que suban a tribuna a leer algo que ni siquiera han leído ni entendido. Entonces, también tengamos el hecho de encontrar mejores candidatos y de ser mejores ciudadanos. Tenemos que pedir en los partidos que busquen candidatos con más calificación, pero ojo, tenemos que darle a los candidatos de nuestra simpatía la jerarquía de autoridad y de respeto que merecen para poder ejercer su cargo público a cabalidad. No podemos pensar que vaya a ser un buen trabajo un legislador si estamos burlándonos del poder legislativo porque se quedan dormidos una noche de largo trabajo para aprobar un presupuesto o porque están comiendo una torta o jugando jueguitos del iPad. Exijamos. Hoy la mayoría de nosotros no sabemos quién es nuestro diputado local o federal
ni dónde lo podemos encontrar, ni a qué correo, ni el qué tweet o en qué teléfono nos va a hacer caso. Gobierno que no nos sirve, no sirve. Legislador que no nos sirve, no sirve. Y esto es importante. Partido político que no nos sirve, no sirve. O los partidos en esta tarde de Jueves Santo nos hacen caso, o los tenemos que darles un golpe en la mesa y tomarlos de la solapa para que salgan a dar el todo por el todo de lo que queremos los ciudadanos que salgan a dar en la batalla electoral que tenemos enfrente. Muchas gracias, Lorenzo. Hay algunos comentarios más, son felicitaciones de tu excelente conferencia y sobre todo todas esas reflexiones que nos dejas, que tenemos que volverlas a escuchar para hacerlas nuestras, obviamente dándote el crédito. Y esta conferencia la están pidiendo mucho, efectivamente hay que promoverla. La pueden encontrar mañana, se las voy a mandar a todos a su WhatsApp y el que no tenga, no lo esté recibiendo, pueden mandar un WhatsApp al código QR del cartel para empezar a recibir no solo la conferencia, sino las invitaciones. Guadalupe, si eres tan amable, antes de pasar la palabra a Guadalupe, ¿quisieras hacer algún comentario final, Lorenzo? Mira, yo te diría muy fácilmente, nos queda muy claro la cultura ecológica, ¿no? Nos queda muy clara la cultura de conservacionismo ambiental. Apliquemos hasta en el nivel doméstico este nivel de conservacionismo democrático. ¿Es frágil nuestra democracia? Sí. ¿Está amenazada nuestra democracia? Sí. ¿No estamos teniendo la defensa democrática? No. Entonces, hagamos de la cultura democrática el estandarte de sobrevivencia de un sistema político que tiene fallas, que tiene minorías que tienen muchas necesidades, que necesitamos ser ciudadanos más corresponsables con quienes no han tenido un mejor modo de vida. Pero no se puede construir un futuro con rencores ni venganzas. Construyamos un ideal de país juntos. Tengamos los liderazgos necesarios para poder llegar a hablarle a la gente con la cartera, las uñas, la conciencia y los calzones limpios. Esos son los liderazgos que necesitamos. Y con eso abramos el camino para hacer un México como el que estamos soñando de acción positiva. Yo, a mis muy juveniles 67 años, tengo grandes ideales de México y no los pienso perder y no me los va a quitar nadie. Gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Lorenzo. Vamos contigo en estos ideales. Adelante, Guadalupe, por favor. Lorenzo, pues nos dejas con mucha energía, con muchos compromisos, con más conocimiento y a este grupo, los casi 150 personas que estamos aquí viéndote, personas bien informadas, conscientes, nos dejas para trabajar con la gente de nuestro alrededor, para ir a votar este 6 de junio, pero para pedirle cuentas en adelante a nuestros diputados de distrito, de sección, a nuestros gobernantes, porque el trabajo no termina el 6 de junio, ahí es una parte, pero tenemos que involucrarnos más en nuestros políticos, como tú dices. Te agradezco muchísimo que hayas accedido a esta invitación y nos has dejado una tarde llena de conocimiento y de muchas inquietudes en adelante. Muchas gracias. Pues gracias por la invitación. Buen fin de semana. No es para ver series, es para tomar en serio el futuro de México. Muy buena reflexión. Lorenzo, no te nos vayas, por favor. Primero que nada, queremos agradecerles a todas las personas que estuvieron aquí en jueves de Semana Santa. En verdad, esto habla de su gran compromiso con nuestro país, con nuestro querido México. Lorenzo, muchas gracias. Antes de abrir los micrófonos para que despidamos a nuestro querido invitado, les quiero decir que el próximo martes
tendremos a Díaz Bedoya, que es el representante de Alibaba en México. Alibaba es como el equivalente de Amazon, pero Alibaba tiene la diferencia que tiene visión social y que ayudó a China a salir de la pobreza a millones de habitantes. Entonces, la visión es muy diferente y está entrando a México y nos va a dar una conferencia. Y el jueves tenemos a nuestro querido Ángel Verdugo, quien es otro de los tantos que ha sido lastimado por este gobierno. Aquí los esperamos y ahora sí, les pido por favor si pueden abrir su micrófono para despedir sus nuevos amigos, a nuestro querido conferencista Lorenzo Lazo. Bravo. Gracias. 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 Bravo, Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo. Fantástico. Gracias, Lorenzo. Bravo. Gracias, Se repita. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un Gracias. Muy buena conferencia. Gracias a todos. Muchas gracias. Listos para el 6 de junio. Aquí son las 4 de la mañana, pero ha sido un placer estar con vosotros. Gracias. Gracias, Lorenzo. Muchísimas gracias. Gracias, Lorenzo. Gracias. Gracias, Lu. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Páginas. Excelente presentación. Guadalupe. Esperemos que nos vuelvas a ilustrar con tu conocimiento. Gracias, Guadalupe. Se Gracias. vuelva a repetir. Sí, ojalá se vuelva a repetir. Ha sido un placer. Ojalá. Sí, muchísimas gracias. Ojalá se vuelva a repetir. Ha sido muy Genial como tu padre, Lorenzo. Aprendimos muchísimo. Porque saben que eres el mejor. Y luego no te Muy buenas. Felicidades, gracias. Vamos a defender esa posición el 6 de junio. Dios por México. Gracias, Ex, por todo. Excelso. Felices Pascuas de Resurrección. Felices Pascuas. Gracias. Saludos, amigo Raúl Sinovas. Hola. ¿De dónde te sales, Miguel? Gracias, Guadalupe. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Gracias. De Oaxaca, Raúl. Un abrazo, Frank. Un saludo de Chihuahua. ¿Qué pasó? Ay, ojalá que nos manden el link de las Padre, querida. conferencias. Claro que sí. ¿Cómo sí. estás, Raúl? Walu, Muy bien. por favor escriban un mensaje al 5544-030444 y van a recibir no solo las invitaciones, sino también las actividades que estamos realizando en Sí por México. Perfecto. Excelente. Gracias, Abrazo Denis. para todos. Hasta luego. Gracias. Saludos a todos. Denise, eres crack. Te mandan a saludar de París por el video. Lorenzo, eres piedra angular en esta lucha. Así es. Gracias, Gerardo. La verdad, interesantísimo. Aprendimos mucho. Los que no tenemos ni idea de la Constitución, nos pondremos a buscar algo para defender nuestros derechos. Hay que diseccionar la Constitución. Bueno, no puedo llegar a tanto a esta edad, pero sí, cuando menos aprender a cumplir con mi deber también para poder exigir. Y saber cuáles son tus derechos. Y mis obligaciones. ¡Dios! Bye. Bye, Mar. Marta, adiós. Gracias. Adiós. Adiós, Guadalupe. Adiós, madre. Adiós, Lupe. Adiós, Raúl. Saludos Una a Semana Guadalupe. Santa para todos. Adiós, a Huatulco. ¿Me podrías repetir el número del chat que tengo que agregar para mandar el mensaje? Para poder, para que me manden el link de las siguientes conferencias. 55 44 03 04 55 44 03 04 44. 44. 55 44 03 04 44. Ok, lo voy a agregar ahorita y les mando un mensaje para que me hagan favor de mandar el link, ¿sí? Gusto, Y les Walu. agradezco muchísimo, fue un halago esta conferencia. Y la anterior también. Muchas gracias. Un placer. Sí, bueno. Yuri estuvo fantástico. Sí. Vacúnense, por favor. Ya me vacuné. Yo me vacuno el sábado. Todo el mundo, bravo.